Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Sanamente. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las entrevistas más fantásticas que ya hemos realizado en esta nueva temporada que nunca deja sorprender de Sanamente. Vamos a recordar, por ejemplo, la conversación que tuvimos con Gillian Navea, docente y activista autista, sobre cómo es justamente vivir dentro del espectro autista y qué alcances tiene eso en su vida cotidiana y de qué manera existen en esta población expectativas respecto de los impactos que pueda tener la nueva ley. Además, vamos a revivir la entrevista de Ana Antico sobre la neuroarquitectura y vamos a terminar con la conversación sobre cómo liberar la educación con el especialista mexicano en educación, Santiago Rincón Gallardo. Eso y tanto más en este capítulo fascinante que ahora comienza de Sanamente. Uno de los temas que hemos revisado ampliamente en nuestro programa es la necesidad de identificar que todas las personas somos diferentes. Tenemos de muchas maneras aproximaciones distintas a la vida, a lo que queremos de la vida, a las necesidades que tenemos para sentirnos aliviados y la cantidad de colores que hay en esa diversidad es tan grande y somos tan malos para verla, ¿verdad? En esa gama también existe, y hemos hablado de muchos otros casos, el espectro autista. Y para poder hablar sobre el tema, hoy día estamos con Gillian Navea. Ella es docente, es activista, se autodefine como una mujer autista, es consejera por la discapacidad de la región metropolitana en Senadis, es mamá de también niñas, parte del espectro autista, y por lo mismo para nosotros es muy bueno tenerte aquí, sobre todo en el contexto de esta promulgación de la ley que es tan nueva. Muchas gracias por estar con nosotros, Gillian. Muchas gracias a ustedes por interesarse y por hablar de estos temas. Quisiera partir porque el conocimiento respecto de qué significa pertenecer al espectro autista es muy escaso, ¿verdad? Y a la población que pertenece a este espectro le cuesta mucho vivir. Sin embargo, hace poquito se acaba de promulgar una ley y para todo el mundo que no tiene ni siquiera distinciones fue como una sorpresa. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de la ley que se promulgó y por qué es importante que ocurra un hito como este en nuestro país? Cuando no tenemos conocimiento sobre lo que es el autismo, tendemos algunos mitos como el creer que el autismo es una etiqueta, que es, porque bajo este paradigma, ¿no?, de que todos somos iguales, de hablar de diversidad, donde todos los cerebros son diversos efectivamente, pero no todos son divergentes o neurodivergentes, como es el caso del autismo. Esa etiqueta salva vidas. Efectivamente es una etiqueta, pero es una etiqueta necesaria. Es necesario hablar de autismo y es necesario que se establezcan estructuras que permitan a las personas autistas y a las familias, cuidadores, cuidadoras sobre todo, porque vivimos en un país donde más del 80% de las personas que cuidan son mujeres, tienen que andar de puerta en puerta pidiendo favores, ¿no? Como que la educación de su hijo, de su hija es un favor, la inclusión laboral es un favor, todo un poco es un favor, y cuando aparece un marco legal que pueda regular nuestra participación y nos reconozca como sujetos de derecho, todo se vuelve un poco más sencillo. De todas maneras. Está recién comenzando, recién se ha promulgado la ley. Yo creo que hay muchas personas con mucha ilusión, otras que ya han pasado tantos momentos difíciles que a lo mejor ya no tienen mucha esperanza, pero... ¿Tú en cuál estás? Ay, yo a veces estoy en una y a veces estoy en otra, pero prefiero quedarme con qué es necesario. Más que nada yo lo veo como mamá, con en el fondo tener, como decía, un marco legal que me permita decir, ¿sabes qué? Esta adecuación es el derecho de mis hijas. Por ¿no? supuesto. Quisiera avanzar sobre tu historia porque
justo estamos en un momento de abertura de este tema, ¿verdad? De hecho, en Netflix hay una serie que ya tiene 2 temporadas, que es El amor en el espectro. Es una gran serie que además visibiliza algo que tú has planteado antes, que es que muchas veces el diagnóstico llega tarde. Y particularmente le llega más tarde a las mujeres que a los hombres, porque en muchos casos de la medicina, las cohortes en las que se estudian las distintas condiciones son mucho más masculinas que femeninas, entonces nos cuesta más reconocer, por ejemplo, el trastorno de espectro autista en una mujer que en un hombre. Y tu caso fue ese. Tú supiste muy tarde que pertenecías al espectro. ¿Cómo recibiste esa noticia? Primero eso, ¿cómo recibiste esa noticia? Bueno, la noticia la recibí... ¿Y a qué edad? Yo creo que con calma. Si bien siempre existió la derivación, porque eran como que unos médicos derivaban, pero después otros decían no, entonces siempre estaba como ese, incluso a mi mamá le llegaron a decir que yo era índigo, imagina. Después de ya 25 años llega mi diagnóstico, yo tengo 31 actualmente, y lo recibí con mucha calma. En el caso de mi familia fue por eso. En mi caso fue dejar de sobremedicar mi cuerpo, mi organismo. O sea, yo llegué a tener hígado graso por el exceso de medicación, por la cantidad de diagnósticos por los que una pasa, y no lo digo solamente desde mi historia, porque desde conversatorio incluso que hemos tenido con personas autistas, incluso que no ocupan el lenguaje oral como herramienta comunicativa, se repite mucho esta historia de pasar por muchísimos diagnósticos antes de llegar al oficial, y hoy en día los últimos estudios dicen que ya no tiene tanta relación con el ser hombre y el ser mujer, sino con lo que se espera de ser hombre y ser mujer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la detección temprana es súper importante. Entonces, en el colegio tenemos un niño, por ejemplo, que no quiere salir a jugar con los compañeros, que él debería estar corriendo, entonces algo pasa, se prende, tenemos un niño que aletea, algo pasa, tenemos un niño que camina en puntitas de pie, algo pasa. Yo caminaba en puntitas de pie y me metieron a ballet. El aleteo es muy usual, se asocia como a lo femenino, ¿no? Qué interesante. Claro, en el fondo lo que se espera de los niños y las niñas. Los niños tienen que correr, las niñas tienen que bailar, por lo tanto, incluso eso fue una forma de invisibilizar tu propio diagnóstico. Exacto, totalmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano menor, y somos muy parecidos, sin embargo, siempre llamó mucho la atención características de mi hermano, que yo también las tuve, pero yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente la tortura que era el sonido de la campana en el colegio, porque era dolorosa, y que yo lloraba. Aparte, nosotros somos muy de rutina, entonces la campana te interrumpía algo, ¿no? Era como, esa campana es poderosa, suena y tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo para hacer otra cosa. Y no, era fundida en el fondo, ¿no? Era regalona, era mañosa. Claro, no se asociaba que había una hipersensibilidad sensorial. Entonces, de ahí parte esta invisibilización sobre lo que esperamos de... Parte de las conversaciones que yo he tenido con personas que pertenecen al espectro es una sensación de alivio cuando llega el diagnóstico, porque finalmente perteneces y está bien ser lo que eres, ¿no? Y me encantaría avanzar sobre esa línea, porque uno de los grandes problemas que tienen para poder ser quien son es tener un lugar adecuado dentro de la sociedad. Tú recién mencionabas esta idea de que el sistema te hace un favor si te recibe un niño con autismo, ¿no? ¿Cuán grande es esa tarea? Y en este caso, ¿cuán grande y rápida va a tener que ser la ejecución del Estado para que este derecho se cumpla? Porque personas que pertenecen al espectro autista necesitan educadores que tengan distinciones, ¿no? Claro, la verdad es que a mí me ha pasado mucho a lo largo, porque yo soy docente, y a lo largo como de mi experiencia como profesora, noté mucho que hay estrategias que son como básicas, pero que el profesor se salta, por lo general, sucede en la vida. Por ejemplo, nosotros necesitamos mucha anticipación, ¿no? Cuando a uno le manifiestan la estructura, por así decirlo, de una clase, se supone que uno tendría que hablar de lo que se va a hacer, las actividades, para armar como un menú, ¿no? Eso es súper necesario. O sea, si bien un profesor se lo puede saltar en un aula regular,
que igual son personas diversas, las personas autistas la necesitamos porque nos da seguridad. Entonces hay un montón de aprendizaje que hay que como entender. Primero, entender, yo creo que las personas autistas vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas son no autistas, aunque sabemos que los últimos estudios indican que hay muchísimos autistas, más de lo que se pensaba. Si decimos, las estadísticas dicen que 1 cada 52 personas están en el espectro autista, o sea, probablemente en cada sala de clase nos estemos encontrando con algún estudiante en el espectro autista. Pero para eso es necesario entender cómo aprende nuestro cerebro y cómo procesa nuestro cerebro. Y nosotros nos adaptamos muchísimo al mundo, ¿no? Buscando adecuaciones y todo, y es necesario que esta adaptación también sea como recíproca. Se juzga mucho que las personas autistas tenemos dificultades con la reciprocidad. Y yo creo que las personas no autistas también tienen dificultades con la reciprocidad. Creo que el universo tiene un problema con la reciprocidad. Claro, de esto de esperar que todo se adapte a lo que es la mayoría, ¿no? Es súper difícil mentalmente estar sano, estar sana, siendo una minoría en un mundo de mayorías. Entonces, yo creo que lo principal es eso, es el conocimiento, es que se puedan también establecer formas concretas de cómo se va a propiciar, en el fondo, el acceso a la educación. La ley de autismo, por ejemplo, habla de educación, habla de salud y habla de todo como interdisciplinar, ¿no? Que todo se ve como en conjunto. Entonces, yo creo que eso también es importante. Nosotros somos personas súper literales también, y yo creo que ese es otro punto. De repente muchos de nosotros nos conflictúa incluso la palabra trastorno, por ejemplo, pues somos muy literales. Entonces, conversar con personas autistas. O sea, yo creo que la inclusión no es preparar un mundo mejor para recibir a todos, sino construirlo en conjunto. Eso es, en el fondo, la inclusión. Al menos tender puentes. Una cosa nos pasa mucho a las mujeres, que padecemos el hecho de ser mujeres y los distintos tipos de discriminación que las mujeres vivimos, pero muy distinto, por lo menos para mí, fue tener una hija. En tu caso, tú eres una mujer autista y tuviste hijas autistas también. Uh-huh. ¿Qué te pasó a ti respecto de ellas y qué mundo esperas para ellas? Y a mí me pasaron muchas cosas, las voy a resumir porque hablo mucho, yo sé que hablo mucho. Nos encanta escucharte, dale nomás. Me pasaron muchas cosas. Primero, bueno, yo tengo a mis hijas y también tengo un hijo, las niñas son gemelas. Los tres tienen el diagnóstico. Mi hijo mayor es muy parecido a mí, mis hijas no usan el lenguaje oral. Y en un mundo donde yo, hasta antes de mis hijas, yo trabajaba en aula. Yo era docente. Y veía mucho cómo se cuestionaba el diagnóstico de aquellos y aquellas estudiantes que antiguamente se conocían como Asperger, porque ese término ya no se usa, pero más o menos para que se entienda. Entonces se cuestionaba mucho el diagnóstico, había mucha medicación, ¿cierto? Que yo no satanizo la medicación, quiero que eso quede claro. Creo que cuando una persona pone en riesgo su vida, por ejemplo, o la de los demás, es un apoyo, es una adecuación. Pero siempre teniendo el cuidado, ¿no? No es como repartir dulces. Entonces, comienzo a ver toda esta realidad y de repente me veo con el diagnóstico de mis hijas en un mundo que cuando yo estaba embarazada, lo primero que me dijeron, de hecho la profesional que veía a mi hijo, me dijo, tranquila, van a ser niñas, porque yo le dije, ya sabía, me dije, es muy poco probable, porque hay una mujer autista cada 15 niños. Y yo, sabiendo que yo tenía, o sea, me quedé pensando y decían, esto no puede, este mito, porque es un mito, o sea, en ese momento, ese estudio que ella me comentó era muy antiguo, yo soy muy de datos, y en ese momento ya las estadísticas hablaban de que había una mujer cada 4 niños, ¿no? Una niña cada 4 niños. Y actualmente es una niña cada 1.5 niños. Y eso que todavía hay un sesgo de género. Entonces, estamos prácticamente a la par. Yo creo que ya en poco tiempo se va a empezar a hablar de que el autismo es un neurotipo distinto, independientemente del sexo de la persona. Y yo decía, yo no quiero que más adelante a mis hijas
que vivan lo que yo viví. ¿No? Que a lo mejor tengan una docente que le digan que no han conocido a nadie más tonta que ellas, que tengan que esconderse porque les da miedo el cine, porque les da miedo el mall, perder amigos, quedar sola, cuarto medio, completamente sola, porque obviamente todos tus compañeros, compañeras empiezan como a evolucionar y uno se queda en esos intereses profundos que son extraños. Entonces viene también el sentimiento de soledad, el no saber qué me pasa, quién soy, los diagnósticos. La vergüenza, yo escondía, cuando yo tuve mi diagnóstico yo lo escondía, porque yo no quería quedar sin empleo. O sea, yo ya veía venir a mis apoderados que tanto me querían, que yo siempre tuve muy buena relación, pero yo decía, ¿estarán ellos tranquilos cuando sepan la profesora es una persona autista, ¿no? Entonces, no porque dudara de mis capacidades, sino porque sé que hay mitos y hay prejuicios. Y en ese momento dejé de tener vergüenza. O sea, yo decía, ¿cómo yo le entrego a mis hijas o a mi hijo? ¿Cómo educo la autoestima si yo misma la tengo así? Si yo me escondo, si yo tengo miedo, si yo tengo vergüenza. Y ahí vino un cambio, pero como rotundo. Qué lindo es ese momento igual, ¿eh? Como que uno sabe que ya no puede seguir en la inacción. Exacto. De hecho, te convertiste en una activista en esta materia. Yo, de hecho, te conocí cuando estabas hablando sobre la cantidad de cupos y posibilidades que tienen los niños de acceder a una educación de calidad cuando se tiene esta condición. Y quisiera ya para cerrar preguntarte cuáles son para ti las recomendaciones que haces al mundo no autista para que puedan tender estos puentes más rápido y acelerar el camino hacia el conocimiento, salir de la ignorancia en la que nos encontramos habitualmente para hacer un mejor espacio para todos y todas. En primer lugar, yo creo es que no tenerle miedo a la diferencia. La gente confunde mucho o siempre siente cualquier diferencia como un desafío a algo. Y es algo que se ve desde, sorry que me enfoque demasiado en las salas de clase, no es que quiera infantilizar el autismo. El autismo es un neurotipo que está en toda la vida. O sea, hoy en día hay adultez mayor autista, hay adultos, hay niños, pero como es mi realidad, de repente me centro mucho ahí. Pero lo principal es en el fondo dejar de entender esta diferencia como un desafío a la autoridad. Incluso pasa mucho en las salas de clase, que a lo mejor la persona no se comunica porque se está esforzando demasiado para comunicarse. Entonces, como es una comunicación un poquito más seca, por así decirlo, pareciera ser que está siendo mal educado, que está... Incluso muchos hablan ahora de que no, es que es escapista, es que a lo mejor... Pongamos la rutina a esa escapada, ¿no? Mira, cada 20 minutos, tratar de buscar esas adecuaciones y entender que mi forma de procesar la información no es la única en el mundo. Se habla mucho de que a las personas autistas nos falta empatía. Yo creo que el problema es que la empatía no se enseña como corresponde, ¿no? Nosotros somos literales, entonces se dice que la empatía es ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, y yo no quiero anular al otro, yo quiero acompañarlo. Y eso también es otra cosa, no buscar anular la experiencia. No le quiero quitar los zapatos, de hecho. Claro, no quiero sacarlo y quedarme ahí, yo quiero acompañar esa experiencia de esa persona. Entonces, también, en el fondo, ir entendiendo los procesos, ir respetando los tiempos. Tenemos esta concepción tan lineal de cómo deben ser las cosas y de repente hay personas que se salen de esa norma, ¿no? Mi hija aprendió a leer y no sabe hablar y no sé si hable algún día, pero entender también que toda persona tiene derecho a la comunicación y a poder participar. O sea, una persona, de repente nos esforzamos y nos estresamos mucho por el lenguaje oral y le negamos otras posibilidades de comunicación que a lo mejor pueden ser el pie para que la persona entienda que comunicarse sirve y quizás desarrollar lenguaje oral y quizás no. Pero esa persona no deja de ser válida. También dejar de usar términos patologizantes. El lenguaje para nosotros es súper importante. Por ejemplo, cuando hablamos de personas inválidas o cuando hablamos una vez en el colegio, de hecho, alguien me dice, ¡ay, qué autista!, porque estaba sola. Y es como, y ya después de grande, cuando me lo dijeron otra vez, respondí con tanto orgullo, sí. Y la persona quedó así como, lo siento, perdón. No tener miedo a la diferencia, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a aprender y
Y nada, construir juntos y juntas, no para nosotros y nosotras, sino juntos. Y eso yo creo que es como lo principal. Te quiero agradecer, ha sido muy literalmente educativa esta entrevista. Muchas gracias por darte el espacio para conversar y abrir estos temas que están tan afuera. Me quedó algo importante, ¿lo puedo decir? Sí. Lo último, muy, muy importante, no... se hace mucho que queremos disimular las estereotipas o los movimientos repetitivos de la persona autista. Lo está haciendo para regularse. No le digamos, oye, te ves raro, oye, quédate quieto. Yo creo que eso es súper importante. A lo mejor suena como una cosita muy... pero significa que nos estamos esforzando para ser parte de algo. Entonces, eso como que quería que quedara como... Y finalmente el efecto es peor, estresa más. Sí, el hecho de que te sí, pidan que no seas así. Totalmente. Muchas gracias. La educación, sabemos, es la piedra angular del desarrollo, y no solo del desarrollo cognitivo, sino de la base de los desarrollos emocionales que también vamos a vivir en la vida. Las personas del futuro se abastecen de herramientas a través de la educación, o es lo que querríamos. Nos permite tener perspectivas sobre la vida que estamos viviendo o la que podríamos tener, imaginar o no ser capaces de imaginar el futuro. Pero ¿cuáles son las condiciones para que nosotros hagamos con la educación lo que se necesita para, por ejemplo, habilitarnos para la vida? ¿Cómo podemos hacer que esta etapa sea significativa y realmente la pieza que nos falta para poder abrirnos al mundo? Para hablar sobre esto y el impacto que tiene en nuestro bienestar, cómo nos permite transformarnos y transformar la enseñanza, un concepto y una aproximación desde la libertad, es que hoy día estamos con el director de investigación del equipo internacional, Michael Fullan, y doctor en educación de la Universidad de Harvard, y además director de Liberating Learning, Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, qué gusto estar contigo. Nos encanta cuando el universo conspira y trae a Chile y a nuestro set en Sanamente a las personas con las que necesitamos tener para poder conversar sobre la frontera, ¿no? La frontera, en este caso, de la educación, y comprender un poco esta aproximación, por qué la libertad en la educación es un factor necesario. Partamos de lo básico. Bueno, aprender es una práctica de libertad. Esa es la idea fundamental primero. Aprendemos bien lo que tenemos libertad de decidir, o aprendemos bien cuando tenemos la libertad de decidir qué queremos aprender, cómo, con quién, cuándo, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Aprendemos bien en ese contexto, en contextos de libertad. Pero también aprender requiere que tengamos libertad, porque requiere que nos sintamos lo suficientemente seguros para equivocarnos, para tropezar, para intentar de nuevo. Por eso aprender es una práctica de libertad. Y nuestros niños, todos aquellos de nosotros que conocemos, que tenemos cerca a niños en nuestro entorno familiar, en nuestros entornos, en redes de amigos, en fin, sabemos que los niños están equipados biológicamente para aprender. Y aprenden así, en condiciones de libertad. Entonces se sienten de nuevo suficientemente seguros para cometer errores, para intentar de nuevo, para tropezar, en fin. Uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es que si pensamos que aprender es una práctica de libertad y pensamos en lo que hacemos en las escuelas, hay una gran contradicción. Para allá iba mi pregunta, y es, enlistemos brevemente, porque yo quiero ir rápidamente a la solución, Sí. Todas esas prácticas que han ido exactamente en el camino opuesto. Y lo planteo porque, primero que nada, hay algo que vemos mucho aquí en Sanamente. No sé si las personas nos sentimos cuidadas o confiadas de explorar para errar cuando éramos pequeñas, ¿no? Sobre todo en la escuela. De hecho, una de las cosas primeras que aprendemos en la escuela es el miedo a equivocarnos. Nos empieza a dar vergüenza, nos empieza a dar miedo, porque sabemos que o se van a burlar de nosotros los compañeros, o el maestro nos va a ver mal, o vamos a sacar malas notas. Es de lo primero que aprendemos. El miedo a equivocarnos. Y esto es así porque la escuela convencional no está diseñada. Eso te iba a preguntar, ¿no es una cosa propiamente humana la de, por ejemplo, este bullying que uno igual percibe en niños muy pequeños? ¿No es una cosa humana de alguna forma elegir al más débil y segregarlo o señalarlo en su diferencia? ¿No es neurocientíficamente propio de nosotros? No, eso lo aprendemos.
a diferenciarnos del otro lo aprendemos. Hay historias muy bonitas de niños, un niño negro y un niño blanco, que se cortan el pelo de manera distinta porque quieren bromear con el grupo, engañarlos para que no sepan quién es quién. Estamos además cableados para colaborar. Roger Bergman escribe un libro muy bonito que se llama Humanidad, y lo que demuestra, hace un análisis histórico muy riguroso para identificar que la tendencia humana es ayudar a otros. Espérate, me encanta el ejemplo del niño negro y el niño blanco, porque uno creería que ese niño está cableado para ver la diferencia, más no. No, eso lo aprendemos de los adultos que tenemos a nuestro alrededor. Y la cultura del bullying también no es tanto cuestión de nuestra disposición genética. El comportamiento humano es función, sobre todo, del ambiente en que nos desenvolvemos. Esto es cierto a nivel genético. La epigenética nos está mostrando que los genes se activan o no en función del ambiente en el que se desarrollan. Y que por lo tanto no estamos condenados por nuestra biología, sino que podemos moldearla. Por supuesto. ¿Verdad? Con la conducta, en el fondo. Sí, no, así es. Ahora, me encantaría revisar una de las citas antes de entrar acá. Preparábamos esta entrevista y había una cita tuya que decía: nos enfrentamos a un tiempo en que se están bifurcando dos mundos posibles. Por un lado, el de la dominación y el control y la deshumanización, y por otro, la humanidad, del camino de la solidaridad, del camino de la comunidad. ¿Sientes tú que esto está ocurriendo, y qué puede hacer la educación para cuidar lo que en teoría queremos todos, que es que la humanidad prospere por el lado del bienestar total, ¿no? Mira, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Lo que aprendemos en la escuela, lo fundamental que aprendemos en la escuela es a que nos enseñan. Aprendemos a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a escuchar con atención a lo que dice el profesor, a sentarnos callados, a hacer lo que el profesor nos dice. Aprendemos fundamentalmente a obedecer. Y por supuesto que es importante aprender a obedecer. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen provoca que pongas fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Pones esa responsabilidad en tu autoridad, en tu maestro, en tu director de escuela, en tu ministro de educación, en tu presidente. Líder político. Claro. De eso se alimentan los regímenes autoritarios, de eso se alimentan muchos sistemas que deshumanizan. Aprender a que te enseñen. Eso es lo que aprendemos bien. Aprendemos a esperar a que nos digan qué hacer para hacerlo. De nuevo, como decía, el problema es que aprender a que te enseñe y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes, porque aprender a aprender requiere que tú mismo tomes la responsabilidad de decidir en base a tus valores, a tus conocimientos, a tus experiencias, a tu cultura, qué es verdadero y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es. O a buscar los caminos para aprender también. Por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que la escuela no ha sido, la escuela convencional no ha podido cultivar muy bien. Ahora, durante el último tiempo hemos visto que estos dos paradigmas que tú describías de alguna forma se han exacerbado. Hemos visto como nunca experiencias humanas de generosidad, aproximación, disolución de los límites, una búsqueda por integrar, por diversificar. Y por otro lado, una línea humana que va exactamente en el sentido opuesto y parece llevarnos a 2 siglos atrás. Sí. ¿Cómo se resuelve este entuerto y de qué habla este entuerto para ti como experto en educación? Bueno, mira, lo podemos resumir o podemos poner el foco en la unidad fundamental, donde en las escuelas sucede o no el aprendizaje y donde sucede o no el bienestar. Y esa unidad fundamental es el núcleo pedagógico. Es el vínculo entre el educador y el aprendiz en la presencia de algún objeto de conocimiento. Es ahí donde se juega el aprendizaje. En su configuración convencional, en las escuelas convencionales, el modo en que está organizado el núcleo pedagógico es un modo de dominación y control. Hay una división muy clara entre el que enseña y el que aprende, el que sabe y el que no sabe, el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Y en esos entornos no sucede bien el aprendizaje. Eso lo ha demostrado la investigación educativa. Cuando tienes a alguien encima de alguien más pidiéndole que haga cosas que tiene que hacer, puedes lograr obediencia, pero no logras buen aprendizaje. Pero lo mismo pasa con el bienestar. Si nuestros niños están sujetos todo el tiempo a una figura de autoridad que está siempre encima de ellos y en una relación en la que siempre están en desventaja, lo que producimos es malestar, estrés, ansiedad,
poca autoestima, en fin. ¿Dónde está la solución? Bueno, las relaciones que producen aprendizaje y bienestar no son relaciones de dominación y control, son relaciones de diálogo, en las que el maestro aprende del estudiante también, donde se escuchan, donde aprenden uno del otro, donde ambos cambian, donde ambos se transforman. Este tipo de entornos, este tipo de relaciones también generan bienestar. Cuando los niños se saben queridos, se saben escuchados, cuando saben que su opinión importa, eso produce bienestar. Sí, de hecho hay muchos testimonios de que hay muchos niños que tienen hogares muy desarticulados, sobre todo en zonas más vulnerables, donde su vínculo emocional principal es con su profesor o con su profesora. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. Sin embargo, tú también creciste en una generación como yo, donde todo esto no existía, donde la cosa era jerárquica y autoritaria, en unos países más que en otros, en Chile mucho. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿cómo los profesores aprenden a aprender para poder enseñar a aprender? Esa es una muy buena pregunta y la educación más profunda que han recibido todos nuestros profesores es haber estado en una sala de clases por tantos años, por tantas horas. La mayoría del tiempo que nuestros niños y jóvenes pasan vivos durante estas épocas es en una sala de clases. Ese es el modo más potente de aprender, cuando uno tiene exposición al ambiente donde se practican las cosas que hacen los adultos. Y eso nos ha cableado a pensar en que educar es estar frente al grupo, hablándoles a todos que tienen que estar callados y todos haciendo lo que quiero que hagan. Ese es el modo en que está configurado, ese es el modo en que los maestros a nivel muy profundo creen que se supone, o de lo que se trata, enseñar. ¿Cómo se reaprende eso? Y cómo reaprender. Lo primero es crear experiencias donde los maestros tomen el rol del aprendiz. Que ellos se enfrenten a desafíos que al principio no saben o no entienden bien o no saben cómo resolver. Y apoyarlos a través del diálogo, a través de propuestas pedagógicas, modelos pedagógicos o a través de estrategias más útiles, ayudarlos a redescubrir su poder para aprender. De eso se trata. Por ejemplo, hacer un juego donde yo digo, no tengo idea de Minecraft. Claro. Por favor, explíquenme. Claro, presentarles problemas, temáticas que sabemos que los van a desafiar, cosas que no saben cómo resolver. Y eso ayuda en dos sentidos. Primero, los ayuda a colocarse en el papel de un estudiante que no sabe. Y eso entonces puede generar mucho más conexión con sus estudiantes, entenderlos mejor. Pero por otro lado, les puede ayudar a redescubrir su poder para aprender. El poder para aprender es algo para lo que estamos dotados biológicamente. Estamos diseñados para aprender. Y el problema es que en la escuela, con estos mensajes no dichos que recibimos de qué significa estar en la escuela, empezamos a enterrar esta confianza en nuestra capacidad para aprender bajo una carga muy pesada de creencias, como soy demasiado distraído, hago muchas preguntas, no soy suficientemente inteligente, soy malo en matemáticas. Todas esas creencias han formado quiénes somos nosotros. Y en muchos sentidos diría yo que nos han limitado. Totalmente. Y entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Crear experiencias donde los propios maestros vivan qué significa aprender bien. Y otra es crear experiencias donde los maestros puedan ver qué sucede con tus niños, con tus estudiantes, cuando cambias el modo en que trabajas con ellos. De modo qué lindo juego este inicial, porque obviamente es la primera hebra de una madeja muy grande, pero qué lindo juego el de ponerse en ese lugar y ver qué hacen los niños para explicarte a ti o los jóvenes. Mira, una cosa que decidí hacer hace poco tiempo con mis niños, hace unos años con mis niños, fue empezar... ¿Tus niños te refieres a tus hijos? A mis hijos, Okay. Sí. Un niño de 10 años, otro de 6, es aprender junto con ellos cosas en las que yo estaba completamente inhabilitado, que yo no sabía cómo hacer. Aprender a patinar sobre hielo, algo que me aterraba. Pero quería que me vieran cayéndome, querían que me vieran aprender a patinar. Porque algo que es muy curioso es que queremos que nuestros niños desarrollen el gusto y la capacidad de aprender por su cuenta, pero pocas veces los niños ven a adultos aprendiendo. O sea, si yo quiero que un niño aprenda a jugar fútbol, o si yo quiero aprender fútbol, voy a un lugar donde se juega fútbol y puedo ver a la gente jugando fútbol. Si quiero aprender a cocinar, me acerco a una cocinera que sabe cocinar bien y la veo haciendo ese trabajo de cocinar en acción. La exposición constante a la práctica experta de lo que uno quiere aprender es una condición fundamental para aprender bien. Los niños aprenden a hablar cuando nos ven hablando, aprenden a caminar cuando nos ven caminando. Cuando se trata de aprender, queremos que los niños sepan cómo aprender por su cuenta, pero no
les mostramos como adultos qué es eso de aprender. No, pero además eso quiebra el eje de autoridad de alguna manera o de, en el fondo, de tenerte siempre muy arriba y te permite equivocarte, caer, lo que planteabas tú, ¿no? Claro, porque hemos creado una imagen como sociedad, como sistemas educativos, incluso personalmente, Y que el maestro, familiarmente. claro, de que el maestro o el padre o la madre lo sabe todo, O el nunca se presidente equivoca, o o el el rey, presidente, claro, ¿verdad? claro. Claro. Ahora, no es que desaparezca la autoridad del maestro o del educador cuando el educador empieza a aprender. Se desplaza la naturaleza de esa autoridad, porque la autoridad ahora está en que eres un experto en aprender, no el que les dice a los demás lo que tienen que hacer. Claro, Eres porque alguien la autoridad también es necesaria. Claro, pero de nuevo es una autoridad que está personificada en cómo te comportas, en lo que haces, en cómo aprendes. Porque eso es lo que le puede enseñar a los niños a aprender, ver a los adultos aprendiendo también. Santiago, nosotros podríamos estar muchas horas conversando, pero no nos queda mucho tiempo y quería recoger una especie de 5 principios básicos para el liderazgo que tú mismo planteas y me encantaría si pudieras pasar tal vez brevemente por cada uno de ellos porque puede ser una buena primera herramienta para quienes quieren cambiar su forma de enseñar. Sí. Principios para el liderazgo, me imagino que para condiciones básicas para aprender bien. Si uno piensa en lo que sabe hacer muy bien, puede ser cocinar, hacer un deporte, tocar un instrumento musical, hacer amigos, contar bromas, contar chistes, y uno piensa cómo lo aprendió, estoy casi seguro que en esa experiencia existen al menos la gran mayoría de estas condiciones de las que voy a hablar ahora. Que aprendiste bien lo que querías aprender, era algo que querías aprender, era algo que te interesaba. Interés, esa es una primera. Aprendiste bien y te ayudó a aprender bien, tener a la vista a alguien que sabía hacer eso que querías aprender bien. La exposición constante a la práctica experta. Seguro aprendiste a hacer bien lo que sabes hacer bien con la práctica, haciendo las cosas una y otra vez. Seguramente fue útil para lo que aprendiste, para aprender bien, tener retroalimentación y reflexión. Tener información que te permite ver los resultados de tus intentos y detenerte por momentos a pensar qué ya sé hacer bien, qué no funcionó, qué puedo hacer mejor la siguiente vez. Retroalimentación y reflexión. Y finalmente, muy probablemente fue muy útil para aprender bien lo que sabes hacer bien, aprender a la par que otros o tener la ayuda de otros, la colaboración. Eso es en esencia las condiciones clave para aprender bien. Interés, exposición a la práctica experta, práctica, retroalimentación, reflexión, y desde el punto de colaboración. vista de el chasis emocional que se necesita para que esto ocurra, ¿cuáles son las condiciones socioafectivas que debe vivir un niño para poder aprender en libertad? Mira, cuando un niño aprende a hablar, cuando un niño nace, le hablamos al niño como si le entendiéramos. Lo miramos, balbucea y hablamos con él. Y nos responde, y respondemos otra vez. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo estamos viendo y lo estamos tratando como un ser humano completo. Confiamos en su capacidad para aprender. Y sus primeros intentos son balbuceos, no tenemos idea de qué están diciendo, pero los vemos y los tratamos así, como seres humanos completos. Ese es el secreto, es mirar a nuestros niños como seres humanos completos, como grandes aprendices. No como incompletos, no como defectuosos. Y verlos así. No como ignorantes. No como ignorantes, porque saben mucho y saben aprender mucho. Verlos así y tratarlos así. Y eso cambia todo. Eso cambia todo y tratar de hacerlo también en pie de igualdad. No sobre ellos, sino con ellos. Eso cambia todo. Y tenemos muchas de las pistas de cómo hacerlo en la paternidad, en los que nos hemos convertido en padres, en madres. Esa es la naturaleza del vínculo pedagógico más potente, es el amor que tiene un padre por sus hijos. Así debemos acercarnos a enseñar y ayudarles a aprender. Conmovedora la aproximación. Muchas gracias por esta entrevista, Santiago. Necesito que vengas unas 6 veces más a Santiago, así que bien, yo me nos sumo a la vemos pronto. campaña de Santiago en Santiago para que vuelvas a Chile pronto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, a través de la arquitectura nosotros diseñamos, organizamos nuestros espacios, el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, pero
¿Qué relación podría tener eso con nuestro bienestar, con nuestra sensación de felicidad o de gratitud general, para poder conversar sobre qué relación existe entre los espacios que habitamos y nuestra sensación personal de bienestar? Es que hoy día estamos con la arquitecta, fundadora y directora de Antico Estudio, Ana Antico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Mira, lo primero es que probablemente muchas veces das esta explicación, y es ¿qué tiene que ver el lugar donde estamos con nuestra felicidad? Tiene mucho que ver, y en los últimos años ha tomado un gran protagonismo porque han salido una serie de descubrimientos acerca del tema. Entonces, para explicarle un poquito a la gente qué es la neuroarquitectura, la neuroarquitectura se basa en la neurociencia para entender cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar. Influye, sí, en nuestra salud física, en nuestra salud mental también. ¿Existe qué tipo de evidencia desde la neurociencia plantea el hecho de que tu entorno te puede afectar? ¿Se han hecho experimentos específicos sobre, por ejemplo, cómo nos afecta el encierro o lugares con más ventanas? Sí, hay muchos experimentos que se están haciendo ya desde el 2003, que es donde se empezó a investigar con mayor énfasis, que es en San Diego, en la Academia de Neuroarquitectura, con neurociencia aplicada a la arquitectura en Estados Unidos, y de ahí han salido una serie de descubrimientos, porque como historia de la humanidad nosotros llevamos unos 3.000 millones de años, pero viviendo en ciudades solamente 200. Entonces se empezó a investigar qué pasó en estos 200 años, que surgieron una serie de enfermedades nuevas que antes no existían, como por ejemplo diabetes tipo 2, aumento de presión arterial, la gente se empieza a morir más de infartos y de ciertas cosas, y eso viene un poco asociado al aumento de cortisol que nosotros vivimos. Y se descubrió que el aumento de cortisol también está dentro de las casas, depende de los estímulos que uno va viviendo, que uno va experimentando, viviendo, sintiendo. Entonces, de ahí viene toda una serie de investigaciones que están saliendo a la luz a medida que va avanzando también los dispositivos para medir esto, porque se mide con electroencefalogramas, con pulseras especiales, con lentes oculares. Y bueno, se ha, digamos, básicamente descubierto que, por ejemplo, si los ambientes son cálidos y acogedores, aumenta mucho más la serotonina y las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y disminuye, por lo tanto, el cortisol, que es la del estrés. Y disminuye el cortisol, sí. Porque, de hecho, cuando sube una, baja la otra. Es como un balancín, ¿no? Sí. Cuando dices ambientes cálidos, ¿a qué te refieres? Se refiere al uso de materiales, al uso de la luz, al uso de la paleta de colores, de las formas. O sea, desde la ampolleta, que no sea la ampolleta de carnicería, sino que sea luz amarilla, hasta que el entorno tal vez no tenga una baldosa, sino madera. Claro, por ejemplo, la luz, que ya que la mencionas, es uno de los ítems más importantes, porque se descubrió que la luz azul, o la luz fría, que es entre 3.000 y 4.000 y 5.000 grados Kelvin, es una luz que retrasa la salida de la melatonina. Entonces, nosotros tenemos algo que es como el reloj biológico o el ritmo circadiano, que está muy asociado a la salida y a la puesta del sol. Nosotros los podemos alterar eso con la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las pantallas, los teléfonos o la ampolleta que uno tiene en la casa puede ser de esa luz fría, y uno puede verse alterado en el retraso de la salida de la melatonina y puede no dormir bien, no descansar bien, y obviamente si uno tiene alterado el ciclo del sueño, después va a tener mala memoria, va a producir menos, va a tener aumento de cortisol, etc. En cambio, la luz cálida, que es entre 2.700 y 3.000 grados Kelvin, esa luz no afecta el ciclo. Incluso se hacen experimentos con la NASA, con los astronautas que permanecen mucho tiempo despiertos. Entonces, de ahí que van saliendo estas conclusiones, y ya tenemos más evidencia que apoya que sí debemos, por ejemplo, usar luz cálida y no luz fría. Ahora, si uno tuviera la oportunidad de construirse su casa, que la mayoría de la gente no la tiene, uno no siempre puede hacer su casa de cero, pero si la tuviera, ¿qué cosas tú recomendarías a priori considerar para tener un entorno que genere mayor bienestar? Por ejemplo, en términos de espacios abiertos, espacios cerrados, más o menos ventanas, etcétera. Bueno, la luz, como te mencionaba, es uno de los factores más importantes. Después también les recomendaría muy fácilmente utilizar plantas a las personas de su casa, que muchas veces se olvidan o ponen plantas plásticas, ¿no? Porque las plantas están dentro de un estudio que se llama biofilia,
y también está demostrado que disminuye un 37% los niveles de ansiedad, que es muchísimo. También ayuda a la concentración, a la memoria, a la productividad y limpian el aire. Nosotros tenemos contaminantes en el aire y sobre todo cuando tenemos computadores e impresoras hay algo que se llama ozono. El ozono también es un contaminante, entonces limpia el aire y favorece todo eso. Hay algunas que están certificadas por la NASA, como por ejemplo la lengua de cebra o sansevieria, y la hiedra también es certificada por la NASA como purificadora del aire. Así que el trabajo con plantas, muy bueno, el trabajo de la luz. También podemos recomendar que usen ciertas formas, ciertos colores. Ciertas formas, entremos en ese detalle, porque también uno ha leído en el Feng Shui, por ejemplo, que hay ciertos entornos que necesitan más bien formas circulares y no formas puntiagudas. Sí, las formas muy importantes. También está demostrado que, por ejemplo, las formas muy angulosas o puntas de flecha generan como una amenaza. Entonces uno a eso le genera hostilidad y ganas de salir arrancando del lugar, no de permanecer. En cambio, las formas que son curvas, orgánicas, que ahora por suerte está de moda todo lo orgánico, eso favorece el permanecer en el espacio. Uno se siente más cómodo, más relajado, disminuye el cortisol, aumenta la felicidad y más ganas de permanecer en el espacio. Así que ahora también se viene todo como lo curvo en los muebles y en las formas del diseño mismo. Ahora, de acuerdo a las poblaciones, ¿varía la sugerencia de la neuroarquitectura pensando, por ejemplo, en niños y viejos o en, no sé, viejos como yo, digamos, también los middle viejos, no sé, la gente de mediana edad? ¿Se recomiendan distintas cosas para las distintas poblaciones? Hay un componente cultural, sí, que va variando, porque, por ejemplo, no sé, como te decía recién de los colores. El color para ciertas culturas, por ejemplo, es algo bueno o algo malo. Por ejemplo, en casi todo el mundo, no sé, las clínicas o hospitales están pintadas de blanco. Pero si las clínicas estuvieran de otro color, ese no sería como un color malo para usar en la casa. Eso es un componente cultural que va variando de país a país y también, digamos, ciertas cosas que van variando de grandes a viejos. Por ejemplo, los niños necesitan cierto entorno. Así que sí, hay cosas que se pueden ir particularizando según la percepción de cada persona, las memorias de cada persona y lo cultural. O sea que en el fondo la neuroarquitectura tampoco es una definición que es un parámetro igual para todo el mundo. Tiene todo que ver también con tu historia. Sí, algunas cosas sí, como te decía, están como parametrizadas, son como más universales. Como lo de las plantas y las formas curvas. O lo de los colores, algunos que son como más universales. ¿Qué colores también. No? Y, por ejemplo, ahora hay estudios que dicen, por ejemplo, que el rojo te abre el apetito. Y el rojo es un color que generalmente se usa en restaurantes, locales de comida rápida. Si ves, está todo como asociado como al marketing también. Y eso uno, si lo aplica en la casa, se va a sentir más alterado, no va a estar tan tranquilo. En cambio, el verde o el azul son colores de la naturaleza y sí está comprobado que te baja el ritmo cardíaco, uno se siente más relajado, también los colores tierra de la naturaleza. Y hay estudios que dicen que los colores oscuros disminuyen la comunicación entre las personas. Por ejemplo, entre los habitantes de la casa o en una oficina, los mismos colegas de la oficina, por ejemplo, no se comunicarían, no hablarían tanto entre sí. Los colores oscuros generan eso también. Mira, interesante porque pieza de los niños nunca rojo, clarísimo. Y por otro lado, claro, ambientes que repliquen de alguna forma para lo que el cerebro ha evolucionado durante mucho más tiempo, ¿no? Ese es el gran mensaje. Claro, hay que como que volver a lo inicial. ¿Qué pasó hace 3.000 millones de años? Y no existían estas enfermedades. Entonces, de ahí es como que estamos obteniendo información para poder volcarnos, obviamente, en el diseño y que ese diseño aporte desde una mirada más holística, podría decir, disminuir los niveles de cortisol y sí generar estímulos que gatillen en el cerebro esos estados que sean, o esos enlaces cognitivos que sean como de mayor serenidad, calma, confort, mayor concentración. Ahora que hay tanto déficit atencional, tanto estrés, todo eso se puede ir trabajando de acuerdo a la forma, a la paleta de colores que uno use, a las imágenes que uno vea también, que son muy importantes lo que nosotros vemos, porque, por ejemplo, hay algo que se llama la neurona espejo, no sé si escuchaste hablar de eso, que todos la tenemos, y eso es el encargado de traer la empatía a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros vemos cosas,
que no estén tan buenas o que nos hagan mal, por ejemplo, una película, cuando vemos una película y el personaje llora, como que nosotros lloramos muchas veces, sobre todo las mujeres. Pero en la casa también tenemos que tener cuidado de qué cuadros ponemos, qué imágenes ponemos, porque eso va a hacer que se active la neurona espejo y que nos traslade, como que nos transporte a esa emocionalidad. Entonces, si usamos como imágenes o patrones de la naturaleza, fotos de, no sé, mar, océano, o frases positivas que te digan que está, no sé, algo positivo, eso va a hacer que se modifique la química cerebral y cuando eso pasa, se modifica cómo nos sentimos y se modifica la conducta. Es decir, qué es lo que hacemos también. Uno actúa de diferentes maneras, como que tiene mejores impulsos o potencia más los talentos, como te decía, como la concentración, la creatividad, la memoria. O sea, eso se puede potenciar. Te quiero agradecer por esta entrevista aquí en Sanamente. Gracias a ti. Y antes de irnos les queremos recomendar un espacio para quienes están viviendo un proceso de duelo por el suicidio de algún familiar cercano. La Fundación José Ignacio entrega apoyo y guía a todas las personas que estén viviendo un momento tan duro como este. Si quieren tener más información, escriban un correo a contacto@fundacionjoseignacio.org y ahí alguien les va a dar esa mano y esa ayuda que tanto se necesita en un momento tan duro para todos. Nosotros nos vamos, pero volvemos con otro capítulo de Sanamente. Nos encontramos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.